Bueno, Pablo, gracias por venir. Es un honor para nosotros tenerte acá en el living. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No es fácil llegar hasta acá. Ay, sí, sí. El tránsito, bueno, todas esas cosas. Pero está muy lindo el lugar. Lo felicito por el estudio. La última vez que estuve acá, esto estaba vacío con todos los muebles Sí. dando vuelta. Ahora se lo ve muy paquete. Es otra cosa. Es otra La cosa. próxima nos avisa y vamos corriendo los autos. Está Así. bien. No, pero de verdad, muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo. Sabemos de dónde viene. Y mire, esta conversación, para poner en contexto, yo sé que usted es historiador, teólogo, bueno, pastor. Ujú. Una de las preguntas podría ser, usted cómo, si le preguntan qué es, qué respuesta puede dar, ¿no? Y por la gracia de Dios, soy lo que soy, diría el apóstol Pablo. Y es cierto, tengo que reconocer que el Señor me ha dado oportunidades extraordinarias, extraordinarias. Eh, Generalmente en materia de estudio me ha orientado, y creo que fue el Señor, por su espíritu, me ha orientado hacia los estudios en humanidades. Claro. Humanidades incluye historia, geografía, teología y todos los derivados que pueden haber allí. Pero además de estudiar, he tenido oportunidad de enseñar, he tenido oportunidad de incursionar en varios campos. Y esto ha ido alimentando el universo de mis conocimientos y me ha ayudado sobre todas las cosas, una gran curiosidad me ha ayudado a meter la nariz en varios nichos y varios rincones, lo cual no solo ha enriquecido mi vida, sino que Dios también me dio la oportunidad de escribir y publicar, además de predicar y enseñar y comunicar mucho de estas cuestiones que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Usted tiene más de 60 libros escritos. Casi 100, Wow, sí. impresionante. Sí, casi 100. Yo los No, que... no están todos publicados, debo tener unos 20 y tantos libros manuscritos terminados que todavía no he publicado. Wow, no, es impresionante porque Sí. yo sí lo que estuve leyendo este año, yo me voy proponiendo ir leyendo libros por mes Sí. y este mes estoy terminando de leer los comentarios bíblicos hispanos de usted, Sí. pero el de Juan, que Sí, fue el sí. último que sacó. Sí, 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 sí. Que para mí es un libro estudiar Juan Sí, para mí es increíble sí, sí. y bueno, lo recomiendo porque es increíble. Y quedó un comentario bastante grande. Es bastante grande, sí, sí, es grande, Sí. pero es muy rico, es muy rico. Sí, es que Juan es muy rico. Hay Exacto. una riqueza teológica impresionante en Juan. Y por más que uno exprima y exprima y exprima, es asombroso la cantidad de cosas que salen del texto bíblico. Y después que terminé ese comentario, todavía sigo sacando cosas del texto de Juan. ¿Usted cómo comenzó la carrera de la teología? Sí, a mí me gustaría capaz... Mira, siempre me interesó leer la Biblia, pero leer la Biblia entendiéndola. Y como dije, con una gran curiosidad de ver no solamente qué dice el texto bíblico, sino qué está detrás del texto bíblico. Por ejemplo, tuve un muy buen pastor, bueno, tuve dos pastores que fueron tipos intelectuales y que me ayudaron muchísimo. De niño, un gran autodidacta, un hombre que vivía leyendo, fue profesor del Seminario Internacional Teológico Bautista, un gran pastor, y un poco fue una inspiración de ver un hombre sin estudios universitarios, pero un autodidacta y muy inquieto intelectualmente. Y el otro pastor, un evangelista, pero también un hombre muy curioso y un tipo que se metía a investigar cuánta cosa aparecía, también a través de su predicación y demás era un gran motivador. Por ejemplo, a los 15 años mi primer libro, el primer libro que compré era Y la Biblia tenía razón, un viejo libro
que trataba de probar a partir de la arqueología que algunas de las cosas que dice el texto bíblico efectivamente ocurrieron. Bueno, obviamente ese libro está ya recontra superado, pero en su momento fue una lectura muy motivadora. Y los días miércoles el pastor Samuel Liebert, que fue quien me bautizó y quien de jovencito, de adolescente, me dio un empujón bárbaro, porque era un modelo de líder para mí. Él los días miércoles siempre, el último librito que le caía en la mano lo predicaba el miércoles, en la reunión de mitad de semana. Yo no me perdía una sola reunión. Me acuerdo de unos estudios que él llevó adelante sobre los rollos del Mar Muerto. Y él me prestó un libro en inglés de Jean Danilou sobre los rollos del Mar Muerto, un erudito jesuita que era un especialista en el campo. A los 15 años yo leía eso y estaba relacionado con la Biblia, pero me ampliaba el campo del conocimiento de lo que está detrás del texto de la Biblia. Entonces, eso despertó en mí un gran interés por el estudio de la palabra de Dios, la teología, además del llamado al servicio cristiano. Usted es un erudito de las escrituras, de la palabra, pero hay mucha gente que está interesada en estos puntos. A veces capaz es como los libros que se leen en Estados Unidos, tipo de teología for dummies, ¿no? Que a veces que hay que explicar a veces ciertas cosas. Pero si podría explicar de una manera sintética, ¿no? Para alguien que no conoce, ¿cómo es eso que se encuentra en el Mar Muerto? O sea, ¿cómo es el encontrar los escritos en el Mar Muerto, los manuscritos? El descubrimiento de los rollos lo que se conocen como rollos del Mar Muerto fue probablemente uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en la historia de la humanidad y de una gran importancia para el conocimiento del texto, no solo del Antiguo Testamento, claro, sino también del Nuevo Testamento. En 1947, un pibito, un beduino de 12 años más o menos, estaba cuidando sus cabritas a las orillas del Mar Muerto, en la margen noroccidental del Mar Muerto, y vio unas cuevas y se metió adentro de las cuevas y descubrió unas ánforas de más o menos este tamaño, y adentro de las ánforas material escrito, algunos en cuero y otros en papiro, material escrito. Lo sacó, eso terminó en manos de comerciantes de antigüedades y anduvo circulando hasta que llega a conocimiento, algunas de esos trozos digamos, de papiro o de pergamino, llega a conocimiento de arqueólogos y científicos que inmediatamente tratan de ubicar el lugar y se encuentran con un tesoro extraordinario, no una, sino varias cuevas con estas ánforas que contenían libros del Antiguo Testamento. Una versión completa de Isaías y varios otros libros, más literatura de casi el comienzo del primer siglo cristiano. Es decir, el papiro con el que algunos de estos textos fueron confeccionados creció en los días de Jesús. Entonces, terminaron siendo los manuscritos más antiguos que se conocían del Antiguo Testamento. Si el valor está en que los manuscritos hasta entonces más antiguos que se conocían eran de origen medieval. Claro. Copias de la Torá, por ejemplo, ¿no? Guardados en sinagogas y demás, eran siglo VII, siglo VIII, etcétera, etcétera. Esto corrió el conocimiento del texto bíblico manuscrito varios siglos para atrás. Y a partir de ahí estos textos se fueron recomponiendo con mucho cuidado. Es una labor de muchos años impresionante el trabajo que hacen
Es un trabajo técnico, pero de un cuidado, porque eso lo tocas y se rompe o se hace ceniza. Tan valiosos son estos rollos que en Jerusalén se guardan en un recinto especialmente construido para los rollos del Mar Muerto. Es un recinto antiatómico y resiste cualquier tipo de ataque, cataclismo o lo que sea. Y a partir de allí ocurrió una revolución en el conocimiento del texto del Antiguo Testamento, con la buena sorpresa de que estos textos tan antiguos coincidían mucho con el texto que desde la Edad Media en adelante había circulado, texto hebreo. Claro, sí, sí. ¿No? Había una muy buena coincidencia, muy pocas variaciones. Pero junto con eso apareció literatura asociada con una secta judía de tiempos de Jesús, los esenios, que tenían un monasterio ahí cerca y que traían reglas y traían algunos escritos no bíblicos, pero relacionados con la fe mesiánica. Por ejemplo, lo que ellos llamaban el hombre de rectitud, que era el Mesías. Y allí hay un material tremendo para el trasfondo de los escritos del Nuevo Testamento y especialmente la teología del Nuevo Testamento. Hay una riqueza extraordinaria en esto. Y esos manuscritos que se encontraron, que son más antiguos, pero se encontraron después, ¿a qué versiones que nosotros conocemos responden hoy en día? No se puede hacer una comparación porque estamos hablando del texto hebreo original. Las versiones más recientes, desde el siglo XVI en adelante, saliendo de las versiones antiguas, ¿no? La Vulgata, la Siríaca, las versiones coptas, etcétera, etcétera, siglos IV, V, etcétera. Las versiones más recientes del siglo XVI para esta parte están basadas en un texto hebreo que es el texto hebreo medieval. Claro. Por ejemplo, si yo tuviera que traducir algún libro del Nuevo Testamento, el texto que utilizaría, un texto hebreo compuesto, ¿verdad?, a partir de los manuscritos más antiguos que se tenían en su momento. Las versiones, cuando una versión dice que está traducido del original, quiere decir de la lengua original, no de un determinado texto original. Por ejemplo, Reina Valera dice, Biblia Reina Valera, ponele 1960, que es la que todavía sigue circulando más frecuentemente. Según el texto de Reina, 1569, si mal no recuerdo, revisado por Valera en 1609, si mal no recuerdo. ¿Qué texto usó Reina para traducir del hebreo al castellano el Antiguo Testamento? Usó el texto que usaban los rabinos en la sinagoga, que era un texto corriente, pero ese texto, repito, no tenía nada que ver con los manuscritos del Mar Muerto que se descubrieron en 1947. Fue mucho después. Pero está basado en el texto hebreo que custodiaron, digamos, los judíos a lo largo de los siglos. En cuanto al Nuevo Testamento, del original griego dice, ¿qué griego? Lo que usaron es el texto griego impreso por Erasmo de Rotterdam en 1516. Ahora, el texto de Erasmo de Rotterdam de 1516, que se conoce en latín como Textus Receptus, fue un refrito, por decirlo de alguna manera, de varios manuscritos, porque los manuscritos no son todos exactamente iguales. Cuando vos imprimís algo en una impresora o en la imprenta, la página 1 es exactamente igual en la primera copia, la segunda copia, la tercera, las 540 copias.
¿Por qué? Porque estás imprimiendo con un sistema de impresión, con una técnica de impresión, que es la invención de la imprenta en 1440 por Gutenberg. Pero por siglos los textos bíblicos fueron no impresos, sino manuscritos. Cada manuscrito es una variante diferente. Es una persona escribiéndolo. Como ocurriría en cualquier, vos pones a 10 personas y le haces un dictado y vas a ver que no son exactamente iguales las cosas que escriben, porque te ponen una coma, omiten un acento, confunden la C con la S o la S con la C, la Z, la H la meten donde no deben y falta donde tiene que estar en castellano. Imagínate vos, en siglos y siglos y siglos de transmisión manuscrita del texto, la cantidad de errores que se acumulan. Por otro lado, en muchos casos, los amanuenses, los que escribían, los copistas, ponían alguna nota aclaratoria al margen. 2, 3 generaciones después, la nota al margen pasaba el texto, mientras que algún distraído, una línea del texto se la comió y quedó afuera. Entonces, ¿qué hizo Erasmo? Juntó 2, 3 manuscritos del siglo IV, siglo V, que se conocen como unciales, porque están hechos en letras griegas mayúsculas, y una serie de manuscritos pobres, menores, medievales del siglo XIII, XIV, incluso XV. Y con eso armó un texto griego. Es un milagro, y acá está la mano de Dios, Claro. que esa tarea de collage haya resultado tan bien hecha que encontrando manuscritos mucho más antiguos y miles de manuscritos, porque en el siglo XIX se encontraron miles de manuscritos, en Egipto especialmente, las variantes no son tan importantes y las omisiones tampoco. Vos tomás hoy el Nuevo Testamento griego, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas, la 4ª edición, por ejemplo, que es la que yo uso, y te presenta en la parte de arriba de la página el texto griego y abajo lo que se conoce como aparato crítico. El aparato crítico te muestra todas las variantes del texto griego según los manuscritos. El papiro 14 dice esto, el papiro 24 dice esto, la versión saídica dice esto, la boaídica dice esto, la vulgata dice esto, el siríaco, la versión siríaca dice esto. Y entonces, hoy la ciencia, es una ciencia casi matemáticas de la crítica bíblica, no es para criticar el texto bíblico, sino para llegar lo más posible al autógrafo, es decir, a lo que escribió Pablo, a lo que escribió Mateo. No tenemos un solo autógrafo del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son pedacitos de manuscritos, páginas de manuscritos que se van comparando, y estoy hablando de miles. Hoy con la computación esto es fascinante, y la inteligencia artificial probablemente va a ser todavía de más ayuda, Claro. porque nos va a dar un texto lo más cercano posible al autógrafo. Porque Primero, ¿comprendiste lo que expliqué? sí. Porque es muy técnico Es esto. muy técnico y es mucha información también, pero también creo que te genera un plano de las cosas. Claro. Si bien capaz no lo puedo entender capaz con una súper exactitud, hoy me puedo en otra base. Bueno, ahora, si esto es complejo, es decir, formar un texto base hebreo y griego para la traducción, ni quiera saber lo complejo que es la traducción. Claro. Porque ahí entran a jugar cuestiones lingüísticas. Hay hermanos, los hay, que piensan que la Biblia fue escrita en castellano y salió impresa con tapa de cuero
con mapas en el final, Claro. etcétera, etcétera. No tienen la menor idea del milagro maravilloso que significa tener hoy una Biblia impresa Con las en letras la de Jesús, claro, mano. que subrayaban con rojo las letras de Jesús cuando escribían. Bueno, ahí te doy otro detalle y espero que no se escandalice nadie. Yo no estoy muy de acuerdo con poner en rojo las supuestas palabras de Jesús. Estaría de acuerdo si alguien las hubiera grabado, pero no existía grabación. Lo que tenemos es el registro de palabras que dijo Jesús, pensamientos de Jesús, frases de Jesús, parábolas de Jesús, pero procesadas y escritas después de 50, 80, 100, 150 años después. Entonces, yo no tengo ningún problema en aceptar y decir, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque muy probablemente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero esa frase pasó por el filtro de varias generaciones que la comunicaron primero oralmente, no un año, sino 20, 30 años, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, hasta que alguien, Juan, lo puso por escrito. Y después está el contexto. ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Por eso cuando vos haces una armonía de los evangelios, no siempre los evangelios coinciden exactamente en la fraseología, en los contextos, en el agregado o la omisión de una determinada enseñanza. Porque si tuviésemos lo que se conoce en latín como ipsissima verba, las palabras exactas de Jesús, todos los evangelios tendrían que ser exactamente iguales. Y no lo son. Es que eso es interesante porque justo hablábamos antes de arrancar la charla, yo tengo la bendición de recorrer el mundo y hablar con mucha gente. Yo trabajo con la editorial Peniel también en muchas cosas de producción, de venta, de un montón de cosas. Y a veces veo la crisis que hay en el entendimiento de las versiones. Claro. Y la barrera cultural que hay, por ejemplo, con batallas que hay sobre versiones en particular. Sí. ¿Cómo nosotros podemos estar parados frente a esta situación? Es una cuestión de fe. Es decir, yo creo, es mi fe evangélica, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Creo también que la Biblia es el registro de la revelación de Dios. No es que Dios dictó la Biblia y alguien como un robot fue escribiéndola. Eso no fue así. El ser humano fue el instrumento y como instrumento afectó también lo que se escribió. Y lo que se escribió tiene una marca cultural muy fuerte que corresponde a un determinado periodo histórico. Pero creo que Dios nos habla a través de la Biblia. Firmemente creo que el título de la versión popular está muy bien puesto. Dios habla hoy. Yo abro mi Biblia y el Espíritu Santo me ayuda a entender lo que leo, pero también me ayuda a escuchar la voz de Dios leyendo lo que leo. Y me habla, y me orienta, y me consuela, y me fortifica, y me exhorta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy literalista, porque creo que es peligroso ser literalista por lo que dije antes. Hay un alto contenido cultural en la Biblia. Si soy literalista, tendría que haberme circuncidado a los 8 días como hacían los judíos, y como soy cristiano no lo hago. Pero es lo que dice la Biblia y es un pacto permanente, según la Biblia. Tendría que guardar el sábado, porque la Biblia dice que el sábado es de guardar por siempre. Y no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero celebrar la resurrección de mi Señor el día domingo, cuando Él resucitó. Y hay un montonazo de cosas así, ¿verdad? Que nosotros, es decir, leemos la Biblia, pero al leerla la vamos interpretando. No es necesario saber hebreo y griego para eso,
Primero porque el Espíritu Santo nos ayuda y segundo porque somos personas inteligentes y podemos aplicar los principios bíblicos, las palabras bíblicas, los conceptos bíblicos a las particulares situaciones en las que nos encontramos. Tampoco creo que la Biblia sea una suerte de enciclopedia británica que nos responde absolutamente a todas las preguntas. Y hay hermanos que le hacen decir a la Biblia cosas absurdas, que de ninguna manera la Biblia tiene la intención de decir, ni Dios como el que la inspiró tuvo la intención tampoco de comunicar. Pero nosotros con nuestros prejuicios, con nuestra ignorancia sobre todas las cosas, muchas veces le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. De allí que no es necesario que todos aprendamos hebreo o aprendamos griego, o manejemos las reglas de la hermenéutica, de una hermenéutica evangélica, una buena hermenéutica, pero es importante que todos tomemos la Biblia de una manera dinámica. Dios nos habla, pero nos habla hoy, me habla a mí en Argentina, en medio de la crisis que estamos viviendo, a los 78 años que tengo, abuelo de 7 nietos y que vivo en un determinado lugar y para venir acá se me fue más de una hora. Es decir, mis circunstancias, la Biblia me habla como le habló a Lutero, o como le habló a Agustín de Hipona, o como le habló a Ireneo de Lyon, o como habló al apóstol Pablo en los textos del Antiguo Testamento. Como le habló a los primeros cristianos, que por mucho tiempo, más de un siglo, no tuvieron un Nuevo Testamento. Y se guiaban por la palabra de Dios. Su fe era una fe bíblica. Era la fe que leían en el Antiguo Testamento. Nosotros somos privilegiados en tener el Nuevo Testamento porque no lo tenían los primeros creyentes. Y usted hay muchos videos en internet donde muestra que usted, formó parte del trabajo de la Biblia de la Nueva Reforma. Yo fui el editor general. El editor general. Sí. Y un embajador también de la NBI. ¿No? ¿Y fui miembro por 6 años de la Junta o el Board de la Sociedad Bíblica Internacional. Es decir, dueño por 6 años de la NBI. Y es una versión también que ha tenido muchos problemas para ingresar en la cultura de la gente. Sí, por varias razones. Primero porque toda nueva versión tiene que, en el mercado, en nuestra lengua, tiene que de alguna manera competir, digo competir en el buen sentido, ¿no? Competir con la versión más instalada, que es Reina Valera. Reina Valera tiene 5 siglos en nuestra lengua. Claro. Entonces, la nueva versión internacional es de 1999, es una versión nueva. Y hay un montón de otras versiones nuevas que compiten con Reina Valera. Pero además, y esto hay que decirlo, hace unos años atrás se desató una campaña mundial en contra de NBI, con origen en algunos casos en Centroamérica, en otros casos en África, para la versión en inglés. Por interés comercial. Por interés comercial y por ignorancia. Sin embargo, la Junta, la comisión que tradujo la NBI en nuestra lengua, en español, en castellano, fue una comisión integrada por los eruditos bíblicos más notables de América Latina y España. La comisión fue presidida por el doctor René Padilla, un destacadísimo teólogo que vivió prácticamente toda su vida entre nosotros aquí en Argentina, uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es interesante que algunos de los críticos de la NBI hablan pestes de la NBI, pero son fanáticos de René Padilla y de la fraternidad. Es una contradicción que te dice cuán ignorante es cierta gente
Claro. que ni siquiera se pone a leer quiénes son los que hicieron la versión. La NBI no es una traducción de la NBI en inglés. Es una, siguiendo las pautas de traducción. Traducción es una ciencia. Siguiendo las pautas de la traducción de NBI en inglés, se produjo el texto en castellano. Y es un texto excelente. No está basado, la gran diferencia entre NBI y Reina Valera es lo que dije antes. NBI no está basada en el Textus Receptus de Erasmo del siglo XVI, 1516. Lo que se le contaba antiguamente. Está basada en los últimos manuscritos que se han encontrado. Y se siguen encontrando manuscritos. Entonces, es un texto muy actual. Pero tan importante como eso, como la base sobre la que el traductor trabaja, está el hecho de que la lengua, la lingüística, es una ciencia muy dinámica. Reina Valera ha sido el resultado de gente erudita y muy responsable, y vuelvo a repetir, es una versión hermosa, pero no ha estado a la altura del desarrollo de la lingüística y de la ciencia de la traducción en los últimos 30, 40 años, cosa que NBI sí. Entonces, hay un respaldo de erudición muy, muy fuerte sobre NBI. Esto hace que el castellano de NBI sea un castellano que se lee fácil. Reina Valera es complicado. Y el castellano no es simplemente que translitera el texto, sino que busca códigos de comunicación, es decir, trata de captar la idea del autor, la idea original del autor, y ponerlo en términos comunicables para el lector del día de hoy. Y por la calidad del trabajo que se hizo, para mí es la versión en castellano preferida, aunque yo uso las dos. Sí, sí. Pues, mis comentarios, que ha publicado Peñel, están hechos en base a NBI, pero permanentemente consultando también con Reina Valera, justamente para ver las variaciones que se dan en el desarrollo de las lenguas. Las palabras van cambiando poco a poco de sentido. Es que, bueno, a mí me parece que es interesante también ser comparativo, ¿no? con todas las versiones, pero no me parece negar versiones. Por supuesto. Es más, si uno va a hacer un trabajo exegético y escribir un comentario expositivo, conviene hacerlo con 3, 4 versiones. Porque la versión perfecta no existe. Tal cual. Ahora, para el uso en la iglesia, en la predicación, en la comunicación del Evangelio, a mí personalmente NBI me satisface. Tengo un problema, que es el problema que enfrenta mucha gente mayor, y es que todos los pocos textos bíblicos que me acuerdo de memoria son de Reina Valera, que los aprendí de niño, y eso no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿verdad? Entonces, para citar el texto en NBI, tengo que ir a NBI a buscarlo porque no lo conozco de memoria. Claro, sí. Mire, Pablo, como para ir un poco ya terminando, quiero preguntarle a usted con 2 cosas últimas que me quedé como pensando. Una es el rol que tiene la teología para la iglesia, ¿no? Porque la teología sirve sabiduría, sirve entendimiento, pero ¿cómo podemos también entenderla como un puente a la revelación? Porque la revelación no se puede enseñar. Exacto, muy bien planteada la pregunta, porque de alguna manera definiste lo que es la teología. La teología, en el marco de la modernidad y el racionalismo, resultaba en una teología sistemática o una teología dogmática. Era la aplicación del intelecto
a las nociones de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la salvación, el pecado, plin, 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 y hacerlo de manera sistemática. Ese es el concepto de teología tradicional. Con la posmodernidad eso no corre más. Yo no creo que una teología sistemática sea la mejor teología, porque la teología tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no se hace por vía deductiva. El conocimiento de Dios viene por la experiencia de Dios. Dios es un Dios que se revela, es un Dios que se comunica, pero no se comunica ni revela a través de fórmulas dogmáticas o de un credo o de confesiones de fe. Dios se revela en la experiencia personal. Y cuando nosotros reflexionamos sobre la experiencia personal, entonces estamos haciendo teología. Y esto lo puede hacer un analfabeto, lo puede hacer alguien que nunca tocó un libro de teología, si tiene una experiencia con el Señor por el Espíritu Santo. Los evangélicos somos trinitarios mayormente. ¿Por qué soy trinitario? ¿Porque la teología sistemática lo dice? ¿Porque el credo apostólico lo dice? No. Soy trinitario porque conocí a Dios como un Padre que me ama, a un Hijo que dio su vida por amor a mí y a un Espíritu Santo que ha hecho real esa obra en regenerando mi vida y transformando mi vida. Es mi experiencia de Dios la que formula mi teología. Y esto lo puede vivir cualquier creyente que tiene el Espíritu Santo y especialmente si es lleno del Espíritu Santo. No es necesario leer a Calvart o Dietrich Bonhoeffer o Pannenberg o quien sea, o tragarse toda la patrística para ser un teólogo. Si vos querés ser un erudito, sí, no tenés más remedio y que Dios te ayude. Pero cualquier creyente que tiene el Espíritu Santo y tiene una Biblia en la mano puede vivir su experiencia de fe, conocer más de esa experiencia y lo que la palabra de Dios dice sobre esa experiencia y sacar su conclusión. Y la teología no se expresa en un tratado de teología, se expresa en el testimonio personal. ¿Quién es Jesucristo para mí? Es el que me sanó, es el que me liberó, es el que me perdonó, el que me guarda, el que me acoge, el que me bendice, el que viene otra vez por mí. Esas son experiencias personales. Impresionante. Pablo, gracias por su tiempo, de verdad. Siempre que ya va la segunda charla que tenemos y siempre la paso muy bien. Le tengo un regalo. No me digas. Le iba a regalar unos comentarios bíblicos hispanos, pero ya lo debe tener. Tengo unos libros que acá de Jorge Mitián, el diseño qué bueno, de Dios. qué lindo el de Jorge. Sí. Es la nueva versión con la nueva tapa y Invisibles de Fabián Liendo. Ajá, Fabián. Así sí, que bueno, para que los tenga y bueno, un regalo de primero para usted. Bueno. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo grande a todos. Gracias.